Buenos días. Buen día, doctora. Buen día. ¿Qué tal? Buen día, profe. ¿Qué tal? Dentro de 10 empezamos, ¿sí? Para Dale, darles profe. chance a los compañeros de ustedes que ingresen. No sé si estaba Juan y Elena, le dice que tienen 10 minutos de tolerancia para ingresar y después ya no se les acepta más, ¿sí? Dale, doctora. Otro aviso que quiero dar es que no sé si ya saben, pero la licenciada Jessica va a estar con nosotros desde ahora. Ella nos va a ayudar por si cualquier cosa, si algo necesitamos, qué sé yo, algo no se entiende, no sé. O por ejemplo, si yo tengo algún problema en cuanto a conexión y todo eso, bueno, con ella vamos a estar hablando. No sé si ustedes sabían que siempre nos ayudaba alguien. Bueno, y ahora va a ser ella la que nos va a ayudar, ¿está bien? Dale, profe. Ok, profe. Dale.
Vamos a empezar ya nuestra clase. Esta clase me parece muy interesante para ustedes porque primero luego de esta clase yo di, o sea que dimos también con mis compañeros, en neumología, porque lo que vamos a dar hoy afecta mucho lo que sería el pulmón y también les va a servir para lo que sería dermatología. Entonces, ya de ustedes depende, ¿verdad? Si es que quieren prestar atención, no sé. Eh, en cuanto a neumología, cuando yo rendí esta materia, o sea, estas clases, eh, era oral, entonces no me olvido luego. Y en dermato sí o sí sale. Más todavía, hay algunas imágenes que les quiero ya mostrar para que ustedes, no sé, cuando tengan su clase de dermato, vean y sepan de qué se podría tratar, ¿verdad? Vamos a hablar sobre paracoccidioidomicosis, es uno de ellos. No sé si ya dieron ustedes, ya dieron o no. Ahora está. Vamos a hablar de cigomicosis y micosis sistémica. Primero vamos a empezar sobre micosis sistémica y uno de ellos es la paracoccidioidomicosis, que se trata obviamente de un hongo, ¿verdad? Em, Afecta las áreas tropicales y subtropicales húmedas de América y el hongo, ¿verdad? Por excelencia es la paracoccidioidomicosis brasilensis, ¿sí? Esta afecta totalmente lo que sería el ser humano, también afecta a los animales. El hombre se infecta por vía inhalatoria, es la vía de transmisión de la paracoccidioidomicosis. La mayor parte de la infección es asintomática Doctora, vos o estás puede... hablando porque no se te escucha. ¿Qué estoy hablando? ¿No? ¿No se me escucha? Ahora sí. Sí, doctor, ahora se te escucha. Ok. Por Dios, esta cosa. Bueno, bueno, estaba diciendo que la paracoccidioidomicosis es un hongo que afecta, ¿verdad?, el área tropical, subtropical, más bien áreas húmedas. Y el más prevalente de este hongo del paracoccidioidomicosis es la paracoccidioidomicosis brasilensis, ¿sí? La vía de transmisión de ese hongo es a través de la vía inhalatoria y pueden tener los pacientes síntomas, o sea, puede ser asintomático o puede ser leve. Dios no quiera que llegue a ser crónica porque definitivamente el paciente, Dios no guárdelo. Bueno, les voy a mostrar por qué les digo si es que el paciente llega a tener síntomas sí o sí. Estos pacientes son pacientes inmunodeprimidos, obviamente los pacientes que pasan mal tiene una afectación, lo que sería a través del paladar, de la mucosa. Bueno, decía entonces que puede ser asintomático o leve y no se diagnostican habitualmente, son autolimitados, o sea que el paciente, o sea que yo, por ejemplo, puedo llegar a tener.
pero puede ser, o sea, dejar de ser, ya que no tengo ningún síntoma ni nada de eso, ¿sí? Entonces no se llega muchas veces al diagnóstico. ¿Cuándo se llega al diagnóstico? Cuando el paciente es inmunodeprimido. Ahí es donde el paciente empieza o sea, a saltar su patología. Como decía, es autolimitada y permanecen como focos residuales, especialmente ellos afectan lo que serían los ganglios y a nivel pulmonar, ¿sí? Yo no les puse ninguna radiografía ni nada porque quiero mostrarles así primero luego en el libro sí hay radiografías, pero muestran muy feo, entonces no les quise poner, más bien voy a mostrarles de internet, ¿sí? Pero este hongo principalmente afecta lo que sería el pulmón y los ganglios, ¿sí? Las formas progresivas de paracoccidiomicosis son más frecuentes en los varones, se dan mucho más en los varones y especialmente en mayores de 35 años, ¿sí? Que son trabajadores rurales, los que son pacientes tabaquistas, que son pacientes alcohólicos y tienen un cierto grado de desnutrición. Esta micosis no se transmite de persona a persona, que es lo bueno, ni tampoco de animales al hombre, es más bien del medio ambiente por vía inhalatoria. Este, por ejemplo, es típico de un caso clínico que se les puede dar a ustedes para un examen oral. Por ejemplo, como les dije, de neumología, en el cual el doctor me había hecho un caso clínico y lo más relevante es de la paracoccidiomicosis para que ustedes tengan en cuenta también en el examen, que afecta principalmente a varones, a adultos mayores a partir de los 35 años, por sobre todo que son trabajadores rurales que tienen un antecedente tóxico como es el tabaquismo y el alcohol y un cierto grado de desnutrición, ¿sí? Bueno, para saber un poquitito la fisiopatología de la paracoccidiomicosis, especialmente afecta lo que serían las interleuquinas, afectan el factor necrosis tumoral y la interferón gamma, ¿sí? La principal puerta ya dijimos que es la respiratoria, entonces por ende es la inhalatoria. Las conidias de forma micelial ingresan y esta va y esta va a los alveolos pulmonares, ¿sí? Donde ellos son fagocitados por los macrófagos alveolares. Allí ellos se transforman en elementos de levaduriforme multibrotantes que se reproducen activamente, ¿sí? La inmunidad innata es poco eficaz para controlar esta micosis, ¿sí? ¿Qué hace entonces la infección? Progresa inicialmente por contigüidad y produce un foco neumónico en el paciente. Luego de pasar por vía respiratoria y hacer todo el proceso de su infección, se propaga ya por vía linfática y afecta ahí lo que serían los ganglios. Entonces, por eso es esta enfermedad afecta lo que serían los ganglios linfáticos y el pulmonar. Serían los ganglios iliares y los intertraqueobronquios y finalmente penetra en el torrente sanguíneo y origina una fungemia asintomática y transitoria que deja focos de infección en todo el órgano, ¿sí? Especialmente en las estructuras linfáticas. Entonces, ingresa a nuestra vía respiratoria, afecta lo que sería el alveolo pulmonar, provoca la infección, ¿cómo les voy a decir? Progresa, da un foco neumónico, luego posterior eh, se propaga por vía linfática afectando los ganglios, afecta lo que sería la tráquea, ya los bronquios y finalmente entonces penetra en el torrente sanguíneo para así producir una fungemia. Esto puede ser asintomática, ¿sí? Bueno, a partir de la tercera semana de producido el contacto infectante, la inmunidad adaptativa mediada por las células genera obviamente una respuesta inflamatoria eficaz con intervención, que ya les dije, de citoquinas, especialmente de tipo T-helper 1, como el interferón gamma, la interleuquina 2, 12, el factor necrosis tumoral alfa,
Estas circunstancias controlan la infección, por eso es que llega a ser asintomático en pacientes inmunocompetentes. Mata gran cantidad de microorganismos y produce granulomas compactos que impide tanto la progresión por adyacencia como la diseminación linfohemática, ¿sí? En este estadio puede plantearse dos situaciones en el paciente, ¿sí? Que los nódulos granulomatosos alojen hongos vivos y constituyan focos latentes de infección con posibles reactivaciones, o que los hongos mueran dentro del granuloma de la infección fúngica, que puede ser controlada definitivamente por nosotros, ¿verdad? Por las personas. ¿Qué es entonces esto lo que pasa? Por eso el paciente es asintomático. ¿Entienden? La infección asintomática o latente se denomina paracoccidioidomicosis infección. La paracoccidioidomicosis, enfermedad progresiva, es grave e invariablemente fatal si está librada o su evolución es espontánea. La forma progresiva de la paracoccidioidomicosis pueden ser consecuencia de una falla inicial de la inmunidad, y eso hace que progrese la enfermedad. Esto es mediado por células en las que predomina una respuesta de citoquina de tipo helper, T helper 2, con altos niveles de interleuquina 10 y 4. O bien puede ser producto de la reactivación de focos latentes, ¿sí? Pero obviamente los pacientes ya antes se habían infectado. En el primer caso se produce de forma aguda o subaguda, se le llama también tipo juvenil, y en el segundo la forma crónica del tipo de adulto. El cuadro clínico, ustedes ya saben, ahora primero es asintomática, hay una forma crónica tipo adulto y una forma aguda o subaguda de tipo juvenil. Existe una cuarta forma, ¿verdad? Pero lo más importante es lo recién mencionado, donde la respiración aguda es autolimitada, o sea que hay una afección respiratoria, pero es aguda y autolimitada, que presenta la primoinfección pulmonar sintomática, pero es poco frecuente en estos pacientes, ¿sí? La infección asintomática, conocida como paracoccidioidomicosis infección, es la más común de las formas clínicas en los pacientes que tengan esta enfermedad. Se considera que la mayor parte de los nacidos en las áreas endémicas se infecta durante los primeros 15 años ya de vida, ¿sí? La forma crónica del tipo adulto es la presentación clínica más frecuente de la paracoccidioidomicosis progresiva. Se observa en más del 95% de los casos, dijimos que en varones de más de 35 años de edad, trabajadores rurales, ya dijimos. Con frecuencia se detectan antecedentes de los pacientes con hábitos tóxicos, que serían el tabaquismo, el alcohol, así como una dieta desequilibrada. Estamos hablando de desnutrición. Puede evidenciarse como una enfermedad unifocal, en general con manifestaciones, porque es la que afecta principalmente la mucosa orofaringea, la laringe y los pulmones, o bien como una afectación más grave multifocal ya lo que sería ya la diseminación, ¿verdad? Afectando así lo que serían los ganglios, los pulmones que ya dijimos, los suprarrenales, ¿sí? El estado general de los pacientes se deteriora totalmente. El paciente tiene astenia, tiene pérdida de peso, sí o sí. Entonces, si tiene pérdida de peso, tiene anemia, y finalmente, si no es tratado, estos pacientes mueren en algunos años. Y aquí es donde, bueno, ya que ahora saben la clínica, les quiero mostrar la que sería un paciente con paracoccidioidomicosis. Ah, no sé por qué no quiere entrar. Me dicen si ven, por favor. Sí, doctora, se ve. Bueno, es el hongo que ustedes ya conocen, que habíamos dado en micro. Pero esto no es lo que yo quiero que ustedes vean.
Bueno, estos son pacientes, como verán, afecta lo que serían los ganglios. Sabemos que ustedes saben que aquí hay ganglios. Estos pacientes también pierden la dentadura, que dice más adelante en la diapositiva. Em, Como verán, afecta totalmente lo que sería la mucosa y tienen como unos nódulos a nivel del labio que acá no se ve bien. Estos son pacientes que tienen esa enfermedad. Seguramente si es que entran a mirar ahora en el libro de perdón, de dermatología, hay imágenes de pacientes con paracoxidomicosis. Esta es una radiografía que muestra acá chiquitito de un paciente con paracoxidomicosis, afectan lo que serían los hilios pulmonares. ¿Ven? Esos infiltrados que hay ahí. ¿Sí? Hay que saber la clínica, hay que saber la anamnesis del paciente para llegar a una paracoxidomicosis. O sea, obviamente le pedimos todo lo que serían los análisis laboratoriales y eso, porque a simple, o sea, nos guiamos por la clínica y por la anamnesis, por los signos y síntomas del paciente para ver lo que sería la radiografía. Acá hay otro, para ver la radiografía y pedir un análisis laboratorial. ¿Ven? Afecta la mucosa, dijimos, eso es lo que sería la laringe, ¿ven? Y los pacientes pierden la dentadura. ¿Ven, verdad? Sí, doctora. Sí, Ok. doctora, se ve. Entonces ya no se van a olvidar ahora cuando miren su libro de dermato. Había una imagen del libro de dermato que tengo siempre en mi cabeza. Obviamente no se me va porque estas imágenes no se te van, ¿verdad? Pero no busqué y no encontré en internet. Bueno, nada, les quería mostrar eso. Bueno, las lesiones mucosas son úlceras, que es la que ya vimos. Ahora que ustedes vieron, mejor van a entender lo que yo les estoy diciendo. Las lesiones mucosas son úlceras poco profundas, de foco granulomatoso, con un puntillado hemorrágico y se asientan sobre la base infiltrada, es rojo violácea y de consistencia dura, casi cartilaginosa. En ocasiones las úlceras están cubiertas por una secreción blanco-amarillenta. Cuando se localizan en la boca, la afección se denomina estomatitis moriforme. En los labios se produce una infiltración dura, rojo violácea. No vimos, le mostré uno a la pinta. Mm, Yo busqué mucho, pero no es el que yo. Bueno, esta podría ser, ¿verdad? Lo que está diciendo el libro. ¿Ven? Esta. ¿Ven, verdad? Es como describe el libro. Esta, por ejemplo, es típica. Bueno, donde hay, en los labios hay un aumento considerable del espesor, la cual eso se le denomina labio trombiforme, que si ustedes ven ahora su libro ay, estoy con micro yo. Sus libros de dermato, hay yo me acuerdo de ese señor que tenía ese labio. Eh, Característico de un paciente con, no sé, no. ¿Ven? Acá está, pacientes con paracoxidomicosis. Bueno, y como les decía, es habitual que las lesiones orales produzcan paradentosis y pérdida de las piezas dentarias. El 50% de los pacientes presentan la laringe afectada, lo cual, ¿verdad? El paciente tiene disfonía, disfagia o dinofagia. En los casos más avanzados, presenta una disnea obstructiva, o sea que le cuesta respirar. Disfonía es en la ronquera, disfagia es odinofagia era dolor y disfagia era dificultad para tragar.
Las lesiones se sitúan tanto en la zona supraglótica como por debajo de la glotis y presentan un aspecto granulomatoso, que ustedes ya vieron. Las lesiones cutáneas se localizan en cualquier parte del tegumento, o sea, de la piel, aunque son más comunes en las adyacencias de los orificios naturales, por ejemplo, la boca, la nariz, y también hay una afectación a nivel del ano. Son nódulos o tubérculos rojos violáceos que con el tiempo se ulceran esto y se cubren con costras cero hemáticas, ¿sí? Al mover las costras se observa un fondo granulomatoso puntillado hemorrágico. Los pulmones se encuentran afectados en la mayor parte luego de los pacientes. Hay una afectación pulmonar del 70% y muchas veces esa suele ser la única manifestación clínica. La falta de relación entre los síntomas que sufre el paciente y las imágenes radiológicas que ustedes ya vieron resultan notables, ya que son frecuencias que detectan grandes lesiones que son muy toleradas. O sea, como les dije hace rato, a través de la clínica podemos decir, podemos mirar con certeza, digamos, que sea certero la radiografía, ¿sí? Bueno, otra cosa también que es importante, que muchos enfermos padecen tos con expectoración mucopurulenta. Puede presentar hemóptisis, disnea de esfuerzo, astenia y pérdida de peso que ustedes ya sabían, pero no dejar pasar que pueden presentar también hemóptisis. El 10% de los pacientes que manifiesta la forma crónica de una paracoccidiomicosis presenta un compromiso a nivel del sistema nervioso central, ¿sí? Donde el paciente puede presentar cefalea, que eso no es nada frente a convulsión, ¿verdad? Que puede presentar el paciente, o algún evento de un síndrome cerebeloso, ¿sí? Los pacientes con paracoccidiomicosis también afecta lo que sería el tubo digestivo, generalmente en la zona secoapendicular, y produce, por ejemplo, cuadros de tiflitis crónica. Esta infección puede localizarse también en los genitales internos, estamos hablando de hombres, produce orquitis granulomatosa y puede producir con menor frecuencia una prostatitis. La forma subaguda del tipo juvenil, esto se observa en niños, ¿sí? También en adolescentes, en ambos sexos menores de 30 años. Se trata de una infección que cursa en meses y produce totalmente un deterioro del estado general en esos pacientes, ¿sí? Ellos presentan signos y síntomas muy graves, ¿sí? Los pacientes refieren pérdida rápida y significativa luego de pérdida de peso. Eso, por ejemplo, podemos hacer un diagnóstico diferencial, porque cuando uno piensa en pérdida de peso está pensando en CA, ¿verdad? Entonces, ojo ahí. Palidez de piel, mucosa, astenia, anorexia, diarrea y fiebre son todos signos de que hay una enfermedad brusca, con signos y síntomas bruscos, ¿sí? El examen clínico suele mostrar un enfermo que está postrado, pálido, con afasia tóxica, un abdomen globuloso. Puede presentar una hepatoesplenomegalia o una adenomegalia prominente toda de un territorio periférico, ¿sí? También afecta lo que sería el hueso, lesiones óseas. Esto se da frecuente en niños pequeños porque hablamos de juvenil. Producen foco de, por ejemplo, osteomielitis, especialmente en la metáfisis de los huesos largos. Genera dolor en estos pacientes e impotencia funcional, ¿sí? A la vez también tumefacción en las partes blandas. En ocasiones la infección se extiende hasta las articulaciones y provoca lo que sería una artritis purulenta, afecta las vértebras lumbares, puede producir un acceso del psoas y esto se tiende a drenar, ¿sí? Tanto el compromiso de la pared intestinal como la presencia de enopatías mesentéricas conduce a un cuadro de mala absorción con esteatorrea, hipoalbuminemia, perdón,
y síntomas de síndrome ascítico edematoso. Así que cuando ya la afectación crónica y a pacientes jóvenes es totalmente grave en estos pacientes. Los diagnósticos se hace, ¿verdad?, de esta micosis. Se divide en lo que serían los métodos directos, donde muestra la presencia del agente etiológico en un tejido afectado. Como verán, no solamente afecta el pulmón, sí es propiamente del pulmón y la enfermedad, pero no solamente del pulmón, sino también la afectación de los ganglios, o sea, son los primeros en afectar. Pero posterior a eso, puede afectar lo que sería la piel, puede afectar lo que serían los huesos, ¿sí? El tubo digestivo. Los métodos directos son histopatología y los estudios micológicos. El examen micológico consta del estudio microscópico directo de las muestras clínicas y cultivo. El diagnóstico diferencial deben distinguirse de las lesiones mucosas, de las producidas, por ejemplo, por tuberculosis. Se suele confundir mucho, histoplasmosis, neoplasias que ya les dije, lesiones pulmonares que pueden confundirse con la tuberculosis, sarcoidosis, carcinomatosis alveolar, histoplasmosis. Y en su forma aguda, el tipo juvenil, una tuberculosis grave y linfomas, ¿sí? Bueno, espero que hayan entendido lo que sería la paracoccidioidomicosis. Bueno, ahora vamos a hablar de la coccidioidomicosis, que también es un hongo que vive en la tierra, especialmente ellos se encuentran en lo que serían los suelos ricos en sales y pobres en nutrientes. Las áreas endémicas presentan, o sea, más bien ellos se presentan en lo que sería el invierno corto y lluvioso y un verano prolongado y seco, ¿sí? La vegetación es espinosa y los vientos son frecuentes e intensos. Hay muchos roedores silvestres que se infectan comúnmente por esta micosis, por este microorganismo, por este hongo. La infección del individuo y de otras especies de animales se produce también por vía inhalatoria. Por general, los pacientes también son asintomáticos o cursa una infección respiratoria benigna. Estos hongos afectan el pulmón, ¿sí? La paracoccidiomicosis y la coccidiomicosis afecta el pulmón. Bueno, a causa de su pequeño tamaño, la clamidotroconidias penetra por el sistema respiratorio, o sea que es inhalatorio, y llegan hasta los alveolos pulmonares, ¿sí? Al igual que la paracoccidiomicosis, donde ellos son fagocitados por los macrófagos alveolares. Allí cambian de forma y se convierten en esferas, ¿sí? Inicialmente la inmunidad innata produce una respuesta obviamente inflamatoria, aguda, incaracterística, que es incapaz de controlar esta infección. Se produce también una neumonitis, como también se produce en la paracoccidiomicosis, son parecidas, que progresa por contigüidad y luego invade los ganglios linfáticos también, los iliares y los intertraqueobronquiales. Hacia la tercera semana del contacto infectivo, la inmunidad adaptativa mediada por células plantea una respuesta basada también en lo que serían las citoquinas y los de tipo helper. De este modo, ellos se activan los macrófagos y se originan granulomas epitelioides, en los cuales circunscriben la infección, eliminan grandes cantidades de microorganismos y detienen así la progresión del hongo, ¿sí? Finalmente, la mayor parte de los infectados, la coccidiomicosis se autolimita y se cura. Solo quedan focos pulmonares o ganglionares con granulomas epitelioides, como por ejemplo fibrosis y calcificaciones a nivel pulmonar. En los casos graves, por ejemplo, un paciente que es inmunodeprimido, por ejemplo, la inmunidad adaptativa mediada por células fracasa, ya sea en forma inicial, porque responde con citocinas del tipo helper 2, T helper 2, que estimula a los linfocitos B y originan granulomas laxos inespecíficos. Luego de muchos años se produce la reactivación de una infección latente y esta causa el deterioro de la inmunidad celular. El cuadro clínico, primero habíamos dicho que puede ser una infección asintomática, o sea, puede no tener síntoma el paciente.
Más del 60% de las infecciones primarias no presentan manifestaciones clínicas, solo se comprueba el viraje de negativa o positiva de una prueba cutánea de coccidioiodina, ¿sí? Se la conoce como coccidioidomicosis infección en ese momento. Si hay una primoinfección sintomática, se trata primero de una forma respiratoria porque dijimos que es a través de la vía inhalatoria donde afecta a los alveolos pulmonares, que esta se caracteriza a su vez, por ejemplo, por fiebre, dolor torácico, el paciente presenta tos seca. ¿Se acuerdan que en la paracoccidiomicosis producía tos mucopurulenta? En esta presenta tos seca, cefalea. Hay también disnea moderada, en la otra era una disnea obstructiva. Entre el 5 y el 10% de los casos presenta manifestaciones de hipersensibilidad, presenta eritema nudoso en las piernas, eritema multiforme en la mitad superior del cuerpo. Hay dolores articulares acompañada de esta de tumefacción y derrame cero fibronoso. Hay una pleuresia, una pericarditis, o sea que afecta también perdón, el corazón. Esta afección es conocida como fiebre del Valle de San Joaquín o reumatismo del desierto, lo puso el autor. También puede observarse atelectasia en el pulmón, especialmente en el lóbulo medio, porque hay una compresión ganglionar. Los exámenes de laboratorio evidencian aceleración de una eritrosedimentación, hay leucocitosis y por ende eosinofilia. Hay un incremento leve o moderado también del perfil hepático de las enzimas hepáticas. La proteína se reactiva, arroja un resultado obviamente positivo. Con frecuencia la prueba cutánea con coccidiodina es positiva en estos pacientes. También se le puede hacer la prueba de ELISA para IgM, que son siempre reactivas frente al antígeno de coccidioides. Esto, la coccidioides deja secuelas, ¿sí? En la infección primaria, donde hay focos de calcificación a nivel pulmonar y ganglionar, bronquiectasias, hay una fibrosis pulmonar, nódulos pseudotumorales, denominados estas coccidioidomas, y cavidades pulmonares aisladas, ¿sí? De aspecto quístico. Esta última lesión produce ya ahí recién tos, expectoración mucopurulenta y también hemóptisis. La luz de la cavidad es ocupada obviamente por IVAs y este microorganismo suele aislarse con facilidad en muestra de esputo. Le pueden pedir esputo a estos pacientes. Estas lesiones responden mal al tratamiento antifúngico y suelen requerir de extirpación quirúrgica. Si luego de la sexta semana de evolución persisten los síntomas respiratorios y hay infiltrados radiológicos, se produce neumonía crónica ya en estos pacientes, así como secuelas. La forma diseminada aguda es la más común en personas de raza negra, pacientes masculinos, pacientes con antecedentes inmunodeprimidos, como por ejemplo la diabetes, pacientes que se tratan con corticoides citostáticos, pacientes con trasplante de órganos y enfermedades SIDA, ¿sí? Que son inmunodeprimidos estos pacientes. Se manifiesta obviamente por un cuadro infeccioso grave con escasos signos focales. Estos pacientes suelen presentar fiebre elevada, postración, anorexia, pérdida de peso acentuado. Tiene también una fase tóxica, palidez y de piel, mucosas, disnea y tos seca, ¿sí? Al examen físico, los pacientes pueden presentar adenomegalias múltiples y una hepatoesplenomegalia. Eso sería el examen físico. La forma diseminada crónica de una coccidioidomicosis se manifiesta con procesos unifocal o multifocales, donde son progresivos. Ellos, aparte de afectar lo que sería a nivel ganglionar, huesos, porque hablamos de articulaciones, también afecta el sistema nervioso central. Cuando compromete el sistema nervioso central,
puede producir un cuadro de meningitis crónica. Obviamente se pide lo que sería el líquido cefalorraquídeo, donde es claro y hay un predominio de agresión de los núcleos en la fase del encéfalo. Tanto su presentación como su evolución, ellos suelen simular una meningitis tuberculosa, o sea que eso podemos tener como diagnóstico diferencial. Pero ¿qué pasa? Estos pacientes al comienzo es simulado con una cefalea, el paciente está somnoliento, hay pérdida de memoria en estos pacientes, hay un desinterés, están totalmente deprimidos, hay una modificación del carácter, obviamente, por eso. Posteriormente, se instala lo que sería un cuadro meningio, ¿sí? Estos pacientes también pueden producir hidrocefalia y esto puede conducir a la demencia, una demencia de los pacientes. Hidrocefalia, por ejemplo, entonces podemos estar, se puede ver en una tomografía de cráneo. El diagnóstico, la cocidomicosis se diagnostica mediante la observación de esferas típicas en las muestras clínicas y por el aislamiento de la fase micelar de la coccidioides en los cultivos. Bueno, bueno, así se les ve a los pacientes con coccidioidomicosis. No recuerdo si en el libro de dermato siempre se usa aldama o no. Sí, doctora. Bueno, y no recuerdo un poco si había una imagen de pacientes con coccidioidomicosis. Esto, por ejemplo, a nivel de una radiografía de tórax. Los infiltrados que tienen, ¿se acuerdan que produce también una neumonía? Bueno, no hay tantas imágenes. Afecta totalmente, como verán, los ganglios. Pero no hay tanto igual que la... No sé si en el aldama, eso sí no recuerdo. ¿No vieron? Sí, profe. Bueno, como verán, afecta más también a varones. Le mostré de paso la radiografía. Bueno, bueno, el diagnóstico diferencial que se pregunta sí o sí en un examen oral, especialmente en neumología, también en dermato, pero no tanto. No sé cómo es ahora, pero conmigo era así, oral. Bueno, el diagnóstico diferencial también se parece a una tuberculosis, ¿sí? Y también se puede hacer el diagnóstico diferencial con neoplasia por la pérdida de peso y todo eso. Me acuerdo que cuando éramos estudiantes con mi compañero y eso siempre, y como que era oral, y siempre decíamos primero neoplasia, 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 porque siempre es lo que más rápido te viene a la cabeza ahora en ese momento. Y cuando te dice, ¿y qué más el profesor? Ya fuiste. Bueno, histoplasmosis, que también es un hongo, ¿verdad? Es la fuente de infección también en la histoplasmosis, es el suelo contaminado. Y los elementos infectivos son las microconidias de fase micelial, en el cual, ¿verdad? Al que la estudiamos es la histoplasmosis capsulatum. Debido a su tamaño pequeño, estas microconidias llegan al alveolo pulmonar, o sea que también es a través de las vías respiratorias. También son atacados por los macrófagos alveolares, obviamente, cuyo interior, ¿verdad?, se transforma en elementos levaduriformes que se reproducen mediante la brotación a nivel pulmonar, estamos hablando. Inicialmente también desarrolla una neumonía
seguida por la propagación, o sea, es también a través de la vía linfática, del hilio pulmonar y también del mediastino. Finalmente, este microorganismo se disemina por vía sanguínea e infecta a todos los tejidos ricos en lo que sería el sistema monocítico histiocytario. Este proceso inicial de la infección primaria suele ser asintomático en los pacientes también y se produce durante las 3 semanas siguientes de la infección. Cuando la carga infectiva es masiva, surgen los síntomas clínicos. De vuelta estamos hablando de pacientes inmunodeprimidos, especialmente como que es inhalatoria y afecta primeramente los alveolos, ¿verdad? El pulmón. Entonces inicialmente los síntomas ocurren a nivel respiratorio, donde hay una intensidad de proporción de cantidad de microconillas inhaladas. La respuesta inflamatoria es incaracterística y los mecanismos involucrados son los correspondientes a la inmunidad innata, ¿sí? Los cuales, obviamente, si se producen síntomas clínicos, son insuficientes para controlar la infección. ¿Cómo es el cuadro clínico en pacientes inmunocompetentes? La mayor parte de las infecciones con Histoplasma capsulatum en huéspedes inmunocompetentes cursa sin ninguna manifestación clínica. Obviamente estos pacientes son asintomáticos. Los casos sintomáticos presentan fiebre, manifestaciones respiratorias, porque ya dije 1000 veces que afecta el pulmón, primeramente, cuya intensidad esta varía. Por ejemplo, puede cursar con una faringitis viral o hasta puede cursar con una neumonía grave, ¿sí? Una neumonía grave, pero de la comunidad. La histoplasmosis en inmunodeprimidos es la forma diseminada y progresiva de histoplasmosis donde se produce la falla de la inmunidad adaptativa mediada por células que ustedes ya conocen. La gravedad y la velocidad de la progresión de esta micosis se relaciona con la deficiencia inmunitaria, donde se observa principalmente en pacientes del sexo masculino. Estamos hablando de pacientes mayores a 50 años. Esto, por ejemplo, ustedes tienen que hacer un esquema, no sé si hacer un esquema, donde pueden poner paracoccidiomicosis, coccidiomicosis y histoplasmosis y hacer un resumen de cada uno para que vean la diferencia. Como sabrán, la histoplasmosis que acabo de decir afectan a pacientes mayores de 50 años de edad, ¿sí? También afectan a pacientes con hábitos tóxicos como sería el alcohol y el tabaquismo. Así también en pacientes, si el paciente es un fumador de larga data, un paciente de varios años de fumar, entonces por ende también tenemos que pensar ya en EPOC, que es enfermedad obstructiva crónica, ¿sí? Estos pacientes reciben corticoides en dosis baja durante ese tiempo prolongado, ¿sí? Cortito la histoplasmosis. Te voy a mostrar también. Bueno, ¿ven? ¿Bien? Sí, doctor. Ok. A nivel pulmonar, afecta las bases. La base, ¿vieron? Bueno, sí o sí, en dermatología ustedes tienen que saber para coccidiomicosis y histoplasmosis. Para ayudarle nada más le digo, o sea, en mi tiempo, no sé si se cambió la doctora, pero en mi tiempo
La doctora hacía muchas preguntas de esto. Y dermato no es cualquier materia, o sea, cuesta, si es que tenés que estudiar. Y él igual le sirve ya para en neumología el año que viene, si es que no se cambia también el doctor. Sigo micosis, por último. Esto más bien se presenta en pacientes diabéticos, especialmente en esos pacientes que no tienen controlado su diabetes. ¿Qué significa eso? En pacientes no tratados que hacen picos altos de glicemia. Estamos hablando de 300, 400, y a eso cuando llegamos a ese pico de diabetes estamos hablando de cetoacidosis. Entonces se dan en pacientes diabéticos con cetoacidosis, ¿sí? En las últimas décadas se ha manifestado como una enfermedad emergente. Está también relacionada con pacientes con trasplante de médula ósea y en pacientes con tratamiento de neoplasias hematológicas. ¿Cómo es la patología de esta enfermedad? Bueno, la infección se produce también por la inhalación de esporos en el medio ambiente. Estos hongos se depositan en lo que serían los cornetes nasales, donde de ahí pueden diseminarse por vía canalicular y llegar así hasta los alveolos pulmonares, ¿sí? Otra vía de ingreso es la forma percutánea en sitios de inserción, por ejemplo, de un catéter o zonas donde han sido pegados cintas adhesivas o curas oclusivas con gran número de propágulos. La ingestión, por ejemplo, de leche, productos de secado, derivado de pan, bebidas alcohólicas, avena, contaminados con estos hongos, han sido relacionados con el desarrollo de la cigomicosis, ¿sí? Digestiva. Estamos hablando de pacientes desnutridos graves. Los pacientes diabéticos, especialmente los que tienen cetoacidosis, así como también pacientes con problemas de neutrófilos, neutropénicos, y los tratados con corticoides presentan un riesgo para desarrollar esta mucormicosis. Bueno, ¿cómo es la manifestación clínica de la cigomicosis? Primero, una forma rinocerebral, donde se trata de una forma clínica frecuente, afecta el 30 al 50% a los pacientes diabéticos que tienen una cetoacidosis. Esta constituye el 70% de riesgo de esos pacientes y otros son, por ejemplo, también corren riesgo los pacientes drogoendovenosos. Las primeras manifestaciones es una sinusitis cualquiera o una celulitis periorbitaria con una inyección conjuntival. Hay una visión borrosa e una inflamación de los tejidos blandos. El cuadro puede estar así acompañado de fiebre, puede haber leucocitosis, ya obviamente ya pedimos un hemograma en los pacientes. No tratados, la infección se extiende por contigüidad desde los senos paranasales hacia la órbita, ¿sí? Entonces, primero es una afección a nivel de la nariz y posterior a eso la órbita, ¿sí? Esto produce una alteración así de los músculos extraoculares, hay una proptosis del ojo, la manifestación de síntomas en el ojo es contralateral y esta puede sugerir una trombosis del seno cavernoso, o sea que se tiene que pedir una tomografía. Las lesiones evolucionan rápidamente, así presentando una necrosis. Puede haber úlceras necróticas a través de la mucosa nasal, por cierto es horrible. Y en el paladar, les voy a mostrar también imágenes. La afección, si hay una afección a nivel del ojo, acuérdense que el nervio óptico está ahí, entonces hay una afección también del nervio óptico, produciendo esta una ceguera debido al infarto producido por la invasión arterial y esta así permite la diseminación a nivel del sistema nervioso central. El pronóstico de esta infección depende del control, obviamente, metabólico de un paciente que tiene diabetes, ¿sí?
Y también se llega, si hay una necrosis, si hay úlcera, entonces se llega a un tratamiento quirúrgico, muchas veces sacando el tejido necrótico. Esto también puede afectar, bueno, primeramente es rinocerebral. Puede afectar, dijimos, a nivel pulmonar, donde el paciente, son pacientes que tienen leucemia, pacientes bajo tratamiento quimioterapéutico, pacientes trasplantados, por ejemplo, de médula ósea o injerto o de enfermedad de injerto, donde el paciente puede presentar tos, disnea, hemóptisis y dolor pleurítico. A nivel cutáneo, los pacientes presentan un eritema, pero no evolucionan esto a necrosis en forma precoz. Puede generar un compromiso a través de la diseminación por continuidad a tejidos adyacentes, por ejemplo, músculos, huesos. Em, Esto se observa en 24% de los casos, la afectación de los músculos y huesos. Y también puede haber una diseminación hemática, se da en un 20%. A nivel gastrointestinal también puede haber una afectación donde hay una lesión necrótica en el tubo digestivo, donde esta puede causar una peritonitis por rotura de una víscera, ¿sí? Los síntomas que se pueden acompañar en una forma gastrointestinal, sin duda, luego de estos náuseas, vómitos, puede haber fiebre, hematoquesia también. Puede esta tener una letalidad alta y una sobrevida apenas del 2% en una afectación gastrointestinal por sigomicosis. También hay una forma diseminada. La diseminación hematógena puede originarse en cualquier foco primario, si es diseminada en cualquier foco. Ya dijimos en pacientes neutropénicos, donde la diseminación está representada por la localización pulmonar, también en pacientes trasplantados, ¿sí? El órgano afectado con mayor frecuencia es sí o sí el cerebro, donde hay síntomas neurológicos. Esta puede ser focal hasta producir coma, tiene una letalidad sí o sí del 100%. El 69% de pacientes que tienen una infección a nivel del sistema nervioso central están, sí o sí, estos pacientes, fue la transmisión por vía inhalatoria, o sea que es rinosinusal. Se puede producir una diseminación hematógena en otros órganos y ya dijimos que también puede haber una afectación en pacientes trasplantados, ¿sí? Otros órganos, aparte del cerebro, que se puede también afectar son el bazo, el corazón, hígado y los ganglios linfáticos. ¿Cómo nosotros hacemos el diagnóstico de una sigomicosis? Es a través de infecciones que presentan una morbimortalidad elevada. El diagnóstico rápido constituye un requisito indispensable para implementar un tratamiento rápido y efectivo, debido a que este hongo puede ser contaminante y no es posible entonces establecer el diagnóstico solo mediante el crecimiento en los cultivos, ¿sí? Resulta imprescindible también demostrar la invasión fúngica en los tejidos mediante la realización de biopsia. Entonces, el diagnóstico para llegar a una sigomicosis a través de la anamnesis del examen físico se hace biopsia en estos pacientes, ¿sí? Para llegar al diagnóstico. Muchas gracias. ¿Alguna pregunta? Por mi parte, no, doctora. De mi parte, Ok. no, doctor. Bueno, esa es la clase que les preparé el día de hoy. Bueno, como la clase hasta las 12 voy a dejar en el foro otra vez. Bueno, y si no tienen alguna duda, pregunta o alguna queja hacia mi persona, entonces culminamos la clase. Gracias, doctora. De nada. Doctora. Cuídense. Nos vemos. Nos escuchamos. Chao, chao. Chao, chao. Chao, doctora. Chao, chao.